El objetivo de esta sesión es explicar a través de un lenguaje de programación como es RStudio, cómo presentar los reportes o el reporte econométrico de manera estándar. Vamos a poner un ejemplo, una temática que es la relación entre el crecimiento de los precios del petróleo y el crecimiento del PIB en México 1975-2004. Para ello, en una sesión previa ya habíamos visto que el objetivo básicamente era estimar el siguiente modelo econométrico. Era crecimiento del PIB real, que es nuestra variable dependiente, una variable explicativa, tenemos crecimiento de los precios del petróleo. Como la economía mexicana es un país que depende del petróleo, la hipótesis principal es que a mayor crecimiento en los precios del petróleo existe mayor crecimiento en el PIB real o en la actividad económica de México, ¿no? De igual manera, se incluye un término autorregresivo que nos permite capturar la dinámica previa de la actividad económica y también se incluyen una o más variables dicotómicas o booleanas que nos permiten corregir problemas de normalidad en la distribución de los residuos. Entonces, para presentar un reporte econométrico estándar, lo primero que debemos realizar es irnos al lenguaje de programación que vamos a utilizar, que es RStudio. Básicamente debemos realizar todas las etapas previas de un análisis de datos de modelos econométricos. ¿Cuáles son esas etapas previas? Básicamente debemos, en primer lugar, realizar lo que es la importación de base de datos. De segunda forma, si es de series de tiempo, debemos configurar las variables en formato de series de tiempo. De igual manera, debemos realizar el análisis estadístico previo. Esos son por ejemplo, los 4 momentos estadísticos, analizar las correlaciones. Si son series de tiempo, debemos realizar lo que es la prueba o las pruebas de estacionalidad para modelar o construir o estimar nuestro modelo econométrico con series estacionarias, ¿no? Esas pruebas de estacionalidad o de raíces unitarias las conocemos a través de lo que son Dickey-Fuller aumentada, Philip-Perron y KPSS. De forma seguida, una vez que estimamos el modelo econométrico, lo siguiente que hacemos es probar los supuestos econométricos. ¿Cuáles son esos supuestos econométricos? El modelo de regresión tiene errores normalmente distribuidos, no existe autocorrelación, no existe heteroscedasticidad, el modelo está bien planteado en términos de especificación matemática. Y por otra parte, una vez de que hemos verificado los supuestos del modelo de regresión lineal, entonces lo siguiente que hacemos es, podemos utilizar el modelo inclusive para fines de realizar pronóstico, si así lo deseamos. Y una vez que hemos verificado todos los supuestos, es el momento de realizar la presentación de modelo econométrico en una versión de reporte estándar, ¿no? Básicamente, la paquetería y librería que debemos tener instalada es la paquetería Stargazer. Esta es una paquetería y librería de RStudio en nuestro caso, ¿no? Y para ello lo siguiente que debemos invocar en primer lugar es al modelo econométrico. En muchas ocasiones partimos con un modelo econométrico inicial y dado que debemos incorporar, por ejemplo, variables de impulso para corregir modelos, para corregir el problema de la normalidad,
terminamos con un modelo final. A este modelo final le hemos llamado MCO2, ¿no? Que son mínimos cuadrados ordinarios. Y es nuestro modelo final número 2. Luego damos la instrucción al lenguaje de programación para que nos presente los resultados en tipo de texto. De igual manera, podemos dar la instrucción de que en nuestro reporte econométrico tenga un título, por ejemplo, relación entre las variaciones de precios del petróleo y el crecimiento del PIB de México. Siempre hacemos alusión, en este caso, en primer lugar, a la variable explicativa de interés y, en segundo lugar, a la variable dependiente. De igual manera, podemos también mencionar en nuestro reporte econométrico estándar el nombre de la variable dependiente, en este caso es el crecimiento del PIB real de México, y algo que debemos escribir manualmente para que esté en reporte son los resultados de las principales pruebas de especificación. Simplemente vamos añadiendo los resultados de las pruebas de especificación o añadiendo una línea que es C entre paréntesis. Ponemos en primer lugar la prueba que vamos a añadir entre comillas, y en segundo lugar, como segundo argumento, escribimos, desde luego esto es manualmente, escribimos el resultado de la prueba de especificación econométrica. En tal sentido, de forma previa para realizar este reporte, debemos haber realizado el conjunto de pruebas de especificación econométrica y con sus resultados respectivos ir transcribiendo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a añadir ...14 pruebas de especificación para validar el cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Una vez que tengamos esto, podemos poner el cursor en cualquier línea y seleccionar la opción de Run. Y tendremos desde el estudio el reporte de un reporte estándar de nuestro modelo econométrico. Este reporte estándar de modelo econométrico podemos copiarlo, podemos seleccionar, copiarlo, pegarlo o llevarlo ya sea, por ejemplo, a un bloc de notas, podemos llevarlo a un documento Excel, podemos llevarlo a un documento de Word, inclusive continuar editándolo manualmente acorde a nuestras preferencias. Sin embargo, una vez que hemos realizado eso, yo les voy a mostrar una manera de realizar la presentación. Llevando Excel, tenemos nuestra variable dependiente. Aquí podemos seguir editándolo, el crecimiento del PIB como variable dependiente. Nuestra variable explicativa, crecimiento de los precios del petróleo en tiempo contemporáneo. Un término autorregresivo, el crecimiento del PIB, con la letra o parámetro phi. La variable dummy 1995 con la letra psi, letra griega, y el término de constante. Los primeros coeficientes que tenemos corresponden a los parámetros estimados
acompañados de su respectivo nivel de significancia estadística. Estos niveles de significancia estadística están 3 asteriscos o 3 estrellitas, que significa un nivel de significancia del 1%. Luego tenemos 2 estrellitas que significan un nivel de significancia del 5% y una estrellita que representa un nivel de significancia del 10%. En la segunda línea tenemos lo que son los errores estándar, ¿no? Y de forma seguida tenemos lo que son estimaciones, pruebas de especificación. ¿Cuáles son estas pruebas de especificación que usualmente se deben colocar en un reporte estándar de resultados econométricos? En primer lugar tenemos las pruebas Harke-Vera y Shapiro-Wilks, que son las dos primeras pruebas que evalúan estas pruebas. Estas pruebas evalúan la hipótesis nula que los residuos tienen una distribución normal. Luego tenemos, de igual manera, tenemos la prueba Durbin-Watson, que evalúa la hipótesis nula de no autocorrelación entre los residuos en un rezago. Esto corresponde a la prueba Durbin-Watson. De igual manera, tenemos la prueba Breusch-Godfrey en un rezago y la prueba Breusch-Godfrey en 2 rezagos. ¿Qué evalúa esta prueba de Breusch-Godfrey en 1 y 2 rezagos? Básicamente evalúan la hipótesis nula de no correlación serial en los errores o entre los errores para 1 y 2 rezagos respectivamente. De forma seguida tenemos la prueba de especificación Goldfeld-Quandt y Harrison-McCabe, el cual nos señala, o las cuales nos señalan en todo caso, nos señalan la hipótesis nula de homocedasticidad, o lo que es lo mismo, no heterocedasticidad entre los residuos. Adicional a esta prueba de Goldfeld-Quandt y de Harrison-McCabe, la misma hipótesis nula es para la prueba de White. Tenemos otra prueba de especificación que es la prueba ARCH. La prueba ARCH en 1 y en 2 rezagos respectivamente. ¿Cuál es la hipótesis nula que plantea la prueba ARCH? Básicamente evalúa la hipótesis nula de no heterocedasticidad condicional autorregresiva para 1 y 2 rezagos respectivamente. Como pruebas de especificación en cuanto al modelo matemático o al modelo econométrico, tenemos la prueba arcoíris y la prueba RESET con especificación cuadrática y la prueba RESET con especificación cúbica. Evalúa la prueba arcoíris, evalúa la hipótesis nula, las variables son lineales, mientras que la prueba RESET considera la hipótesis nula
de no presencia de términos cuadráticos y cúbicos respectivamente. En todos los casos que hemos mencionado, se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad es menor que el 5 y es menor que el 10% respectivamente. No rechazamos la hipótesis nula cuando la probabilidad es mayor que el 10%. Un elemento adicional es que también tenemos el factor inflacionario de varianza, el cual en todos los casos es menor o igual a 1.01. Este valor de este factor inflacionario de varianza debemos compararlo con el valor de 10. Cuando es igual o mayor que 10, este valor, esto señala de que hay problemas de multicolinealidad. En este caso no tenemos problemas de multicolinealidad. Todas las probabilidades en las pruebas de especificación son mayores que el 10%, por lo tanto llegamos a la conclusión que se cumple con todas las pruebas de especificación. Es decir, los residuos tienen distribución normal, que cumple el supuesto. Por otra parte, los residuos no tienen autocorrelación. Por otra parte, se cumple el supuesto de que los residuos son homocedásticos o tienen varianza constante. No existe multicolinealidad y el modelo está correctamente especificado en su planteamiento matemático con relación a las variables. De forma final, debemos igual incorporar lo que es el número de observaciones consideradas en el modelo, lo que es el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, el cual es el 49%. Esto significa que ajustando por los grados de libertad en las observaciones, las variables explicativas generan variabilidad sobre la variable dependiente, valga la redundancia, en 49%. De forma final, también se señala lo que es el error estándar residual y el estadístico F. ¿Cuál es la hipótesis nula del estadístico F? El estadístico F evalúa la hipótesis nula que todas las variables explicativas de forma conjunta son iguales a 0. Entonces, esa hipótesis nula es rechazada al 1% de significancia estadística. Entonces, una vez que tenemos, este es nuestro reporte estándar de modelo econométrico, y una vez que hemos básicamente verificado el cumplimiento de los diferentes supuestos del modelo clásico de regresión lineal, podemos interpretar. Vamos a hacer la primera interpretación, en este caso, del parámetro beta, el cual es 0.006. ¿Cuál es la interpretación? Lo interpretamos de la siguiente manera. Por cada más 1% de aumento en los precios del petróleo, el crecimiento del PIB real de México se incrementa en más 0.06%,
o en su intervalo de confianza entre el 0.02 y el 0.10% de forma respectiva. Aquí es importante mencionar que este intervalo de confianza para el parámetro beta está basado o fundamentado en simulaciones Bootstrap al 95% de confianza. Una forma alternativa de interpretar esto es, por ejemplo, para hacerlo más fácil, es por cada 10% de que aumenten los precios, el crecimiento del PIB real se incrementará en más 0.60% o en un intervalo entre el 0.2 y el 1%. Una forma alternativa, de igual manera, para interpretar es que para que la variable dependiente se incremente en 1%, los precios del petróleo deberán aumentar en 17% o en un intervalo entre el 10 y el 50% respectivamente. ¿Cómo fue que encontramos este 17%? Básicamente dividimos 1 dividido entre 0.06. Si yo divido 1 entre 0.006, me da el valor de 17% y este intervalo viene de 0.02 y 0.10% respectivamente. Otras interpretaciones. Vamos a interpretar ahora otros parámetros. Vamos a interpretar el parámetro de phi, el parámetro de psi y el parámetro de alfa. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que por cada 1% en el crecimiento previo del PIB real, o es decir, de la actividad económica, esto es por cada 1% de variación en el periodo previo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que en el siguiente periodo se va a incrementar la misma variable, es decir, el crecimiento del PIB real, más 0.34% al nivel de significancia estadística, en este caso del 0.05 o 5% de significancia estadística. Esta es la interpretación del parámetro phi, del término autorregresivo. Vamos a ver ahora la interpretación del parámetro psi con menos 10.637. Para este caso en particular, el efecto de la crisis económica en México ocurrida en 1995, es un periodo atípico, fue del 10.63% sobre su tasa de crecimiento respectiva, ¿no? Este es el parámetro psi. Finalmente vamos a interpretar el parámetro alfa, el cual es de 2.30% de manera redondeada, con 3 estrellitas o asterisco
como nivel de significancia estadística. ¿Cuál es la conclusión o la interpretación de este parámetro? Esto significa de que si las variables explicativas de manera conjunta son iguales a 0, es decir, eso significa 0 variación en los precios del petróleo, 0 tasa de crecimiento del PIB real en el periodo previo. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del PIB real va a ser del 2.3% o un intervalo de confianza entre el 1 y el 3.8%, acorde a simulaciones Bootstrap al 95% de confianza. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de la sesión o el video del día de hoy? Básicamente, ha sido mostrar cómo presentar un reporte econométrico de manera estándar, especialmente en términos de las variables, en términos de los parámetros, los niveles de significancia estadística, las respectivas pruebas de especificación. Para finalizar, mencionar de que este reporte lo hemos obtenido a través de la paquetería y librería Stargazer utilizando RStudio.